Muchas gracias, doctora. Ya estamos cansados, ya casi queremos irnos, pero bueno, esta es una parte muy padre porque finalmente, bueno, ya vimos que la etiología del acúfeno es multifactorial y realmente es muy bonito saber que desde nuestra área podemos hacer muchas cosas para ayudar a nuestros pacientes. Quiero cambiar. Y obviamente, bueno, el manejo tiene que ser multifactorial, multidisciplinario también, dado que las causas son multifactoriales, y no olvidar que nosotros como médicos debemos de individualizar el tratamiento para los pacientes. No podemos ver solo al paciente como un oído, tenemos que ver todo el entorno. Evidentemente ya se habló la cuestión psicológica, que también tiene mucho que ver con los pacientes, ¿no? Porque empiezan a generar mucha ansiedad, mucho miedo, temor a tener alguna otra cosa, ¿no? Aparte del sonido, que puede afectar además su vida, ¿no? Atentar contra su vida, y entonces eso es algo muy importante. Y bueno, volvemos a mencionar que es muy importante una valoración completa, una historia clínica muy detallada en donde podamos tener todas las referencias de cómo inició el acúfeno, las características, la presentación, los factores concomitantes, si se afecta de alguna u otra manera. Evidentemente valorar si este acúfeno está presente asociado a una pérdida auditiva o no, que también se puede presentar. Y como decíamos, el tratamiento definitivamente multidisciplinario. Creo que nos ha faltado ahí como médicos, como audiólogos principalmente, el hecho de hacer clínicas de acúfeno, porque necesitamos valorar y cobijar un poquito más a estos pacientes. Como que la mayoría de nosotros les robimos, ay, bueno, ya, no se le va a quitar y aguántese y o tómese esto y váyase, pero yo creo que sí, y platicábamos ahorita en la comida con los doctores con los que departimos, que realmente es muy importante poder hacer este tipo de abordaje multidisciplinario para los pacientes, y que también esto de alguna manera les va a ayudar a sentirse realmente apreciados, tratados, porque muchas veces esa actitud displicente de no es nada, se le va a, o no se le va a quitar, pues también les causa más ansiedad, ¿no? Y tiene que estar enfocado a la situación individual de cada paciente. El tratamiento específicamente audiológico puede ser, el tratamiento general del acúfeno puede ser con sonido, psicológico, ya lo vimos, farmacológico, quirúrgico, ya nos hablaron ampliamente y excelentemente al respecto. Y específicamente en la cuestión audiológica, bueno, pues vamos a hablar de diferentes conceptos que podemos utilizar. El uso de sonidos. Y bueno, esto fue lo que primero se inició como tratamiento para el acúfeno, el enmascaramiento como tal. Utilizar un sonido que le quitara o le permitiera al paciente quitar por un momento esa percepción del ruido que no estaba. Se utilizaba ruido blanco o ruido rosa, que es una mezcla de sonidos, ¿sí? Otro tipo de sonidos que se utilizan es el enriquecimiento sonoro ambiental. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que mencionan, bueno, pues que lo escuchan más el sonido cuando no hay sonido alrededor, ¿no? Entonces, el poder utilizar música, uso de auxiliares auditivos también en pacientes que tienen una pérdida auditiva, dispositivos con música, pero música especial que está filtrada y que está, digamos, enfocada a estimular cierto tipo de frecuencias. Y bueno, de lo que ya nos hablaba también alguno de los ponentes, la terapia de reentrenamiento auditivo que desarrolló Jastreboff y Hassel por ahí de los 80s, ¿no? Entonces, les mencionaba ya el enmascaramiento del acúfeno, que fue en sus inicios muy bueno para muchos pacientes, ya sea con ruido rosa o ruido blanco. El enriquecimiento sonoro, evitar que el paciente permanezca en un ambiente silencioso, pero obviamente no utilizar un ruido tampoco, ¿no? Que les genere, porque acuérdense que en muchos de los pacientes el ruido a veces incrementa el acúfeno, la exposición al ruido, ¿no? Entonces, generalmente son sonidos agradables, sonidos como de olas o de pájaros, algo que le sea agradable al paciente. El 60% de los pacientes con hipoacusia y acúfeno mejoran, nada más con el simple hecho de que se les adapte un auxiliar auditivo.
Hoy por hoy, como ustedes saben, tenemos una gama enorme de auxiliares auditivos. La mayoría ya se ajustan de una manera pues muy precisa, no como cuando yo me formé, que tenía uno que hacer cálculos y fórmulas y mover trimmers que además eran de dudosa exactitud, pero que hoy por hoy, bueno, pues tenemos la ventaja de la tecnología digital y que podemos hacer adaptaciones muchísimo más precisas, ¿no? Entonces, del 60% de los pacientes, con el simple y sencillo hecho de adaptar adecuadamente un auxiliar auditivo, va a mejorar, ¿no? Y va inmediatamente a decir, ya no lo escucho y me siento muchísimo mejor. De ahí que también es muy importante la consejería. Desafortunadamente, en el tema de la adaptación de prótesis auditivas, pues se ha hecho en nuestro país algo demasiado comercial. Hoy venden auxiliares auditivos, entre comillas, hasta en los catálogos de Avon. Sí. Entonces es muy importante ahí la consejería a los pacientes, porque desafortunadamente tenemos muy poca cultura de prevención, muy poca cultura de acudir al médico. Y si para mí es más fácil pasar en el Costco y ver, aquí venden aparatos, pues que me lo pongan. Entonces, bueno, desafortunadamente eso va creando una mala fama de este tipo de dispositivos, y el paciente generalmente no dice, me adaptaron mal un aparato, o el aparato no me fue indicado adecuadamente. Simple y sencillamente generalizan y dicen, los aparatos auditivos no sirven, ¿no? Y a cualquiera que les pregunte, no lo uses, no te lo pongas, no sirve. Entonces ahí sí creo que tenemos una parte muy importante de consejería a que realizar con nuestros pacientes, pues para que estén enterados de que, por ejemplo, estas cosas que anuncian muchas veces en la tele, pues son simple y sencillamente amplificadores auditivos que definitivamente no se van a ajustar para este tipo de pérdidas, que generalmente son sensoriales, que cursan, ya dijimos, con reclutamiento, con estrechamiento del rango dinámico de audición, y en muchos pacientes, bueno, pues generan más daño que beneficio, definitivamente, ¿sí? Y bueno, ya una de las técnicas que se ha utilizado mucho es la neuromodulación. Esta técnica pues es como muy de tipo experimental. Se utilizan secuencias de tonos modulados con las ondas cerebrales, que son presentados a bajo volumen durante largos periodos de tiempo, y estas van específicamente a actuar a nivel de la corteza cerebral en el área de auditiva primaria, que son las zonas 41 y 42 de Brodmann. La mayoría de los artículos realmente dan resultados muy controvertidos acerca de este tipo de terapia, y mencionan que en los casos en donde ha habido mejoría del acúfeno en los pacientes, realmente esta mejoría es transitoria. Una vez que pasan horas o en algunos casos días, vuelven a presentar desafortunadamente el problema, ¿no? Entonces hablan de que se necesita un poquito más de investigación al respecto. Y bueno, la terapia de reentrenamiento para acúfenos que desarrolló Jastreboff y Hassel a mediados de los 80, en donde toman en cuenta la función del sistema límbico y del sistema nervioso autónomo en la génesis y el mantenimiento de los acúfenos. Ya hablábamos precisamente de que esto está asociado a un aumento en la tasa de estimulación de las neuronas, o incluso en la descarga espontánea de las neuronas, y bueno, como un fenómeno de un sonido fantasma, ¿no? Y esta terapia está constituida por dos componentes: el consejo, que ya de alguna manera hablaba la doctora, que es muy importante para disminuir la ansiedad del paciente, porque entre más información se le dé acerca de por qué es el zumbido, qué lo ocasiona, que no es algo grave, que no va a atentar su vida, pues el paciente disminuye su ansiedad, y eso definitivamente pues va a actuar positivamente en estos pacientes, ¿no? Y la terapia sonora como tal. Para poder establecer esta terapia, en general ellos sugieren que se haga una categorización de los pacientes, y los dividen en 4 tipos o 4 categorías de pacientes. El paciente que está en la categoría 0, en donde, bueno, pues la sintomatología es mínima, son esos pacientes que dicen, bueno, sí, tengo acúfeno de repente, no me molesta tanto y se me quita, y a veces hasta se me olvida que lo tengo, ¿no?
en donde pues en general no requieren intervención. El paciente de categoría 1, en donde el acúfeno sí es significativo clínicamente, le molesta al paciente, le dificulta conciliar el sueño o concentrarse, y entonces bueno, pues aquí sí se requiere intervención. En la categoría 2 están los pacientes que tienen acúfeno, pero que además también tienen una pérdida auditiva ya identificada. En la categoría 3, los pacientes que tienen hiperacusia, es decir, que ahí sí está bien establecido que está disminuido el rango dinámico de audición y que pueden o no tener acúfeno, pero si es el paciente que dice, no, es que hay algunos sonidos que de verdad me molestan mucho, no los tolero. Y en la categoría 4, los pacientes que tienen hiperacusia con empeoramiento de los síntomas por exposición a sonido ambiental con o sin acúfenos, ¿sí? Son los pacientes que definitivamente no toleran estar en un ambiente ruidoso, que incluso si están con cierto tipo, con personas que tienen cierto tipo, tono de voz, timbre, les molesta, no lo toleran. Bueno, el consejo ya les había dicho, es un consejo terapéutico que implica una explicación amplia de lo que es el acúfeno y busca la habituación a la percepción del sonido anormal. El paciente lo va a seguir percibiendo, pero al estar enterado de que es algo que no va a afectarle o que no tiene una significancia muy importante en cuanto a su salud, bueno, pues el paciente deja de tomarle esa importancia, entonces va habituándose y hasta que ya no le prestan mucha atención, ¿no? En cuanto a la terapia sonora, los pacientes en categoría 1, ya dijimos que los de categoría 0 pues no requieren integración. El volumen del sonido se ajusta lo más cercano a la intensidad del acúfeno, de ahí que sí es muy importante, bueno, pues valorar al paciente, hacerle una acúfenometría y saber cuál es la intensidad del acúfeno y más o menos ahí graduar el volumen del sonido que se utiliza. En la categoría 2 hay que combinar generadores de ruido con enriquecimiento sonoro, o sea, no solo ese generador de ruido que va a utilizar el paciente, sino también aparte una fuente sonora con un sonido, como ya les había dicho, que puede ser de olas, de lo que el paciente considere agradable y que le guste, pues para también desensibilizar un poquito la vía auditiva. Se utilizan generalmente sonidos de banda ancha, ¿sí? Con una intensidad que se encuentre justo por debajo del umbral del acúfeno, o sea, no es un enmascaramiento como tal, porque tiene que estar un poquito abajo del umbral, y está indicado en todas las categorías de pacientes. En general, en los pacientes de categorías 3 y 4, la aplicación del sonido debe de ser muy gradual, porque recordemos que en estos pacientes, al tener hiperacusia, si nosotros utilizamos un sonido que al paciente subjetivamente le parezca demasiado fuerte, pues puede incomodarle más que ayudarle. Entonces ahí tiene que irse haciendo un incremento gradual de la intensidad del estímulo de banda ancha que se utiliza. El neurofeedback es otra terapia también un poquito novedosa y experimental que se está utilizando. Es un tratamiento neurocomportamental destinado a la adquisición de autocontrol sobre determinados patrones de actividad cerebral. Es una especie de juego en donde el paciente le colocan electrodos, como para los que se utilizan para hacer un electroencefalograma, y entonces el paciente tiene que, al alcanzar ciertos objetivos, va viendo una pantalla. El sistema que está aprobado hay varios sistemas, pero el que está aprobado por la FDA es un sistema que se llama Loretta, en donde el paciente va alcanzando esos objetivos y la intención es también de sensibilizar la vía auditiva, hacer una disincronía de esas neuronas que muchas veces están retroalimentando y sincronizando y que provocan precisamente la presencia del acúfeno. Incluso mencionan algunos artículos que PlayStation ha desarrollado algún tipo de juego que puede simular este tipo de neurofeedback, de retroalimentación, pero que realmente no está aprobado por la FDA y que, bueno, pues algunos pacientes sí lo han utilizado con cierto éxito, pero pues que realmente no tiene una significancia clínica, dado que no hay unos estudios que lo controlen, ¿no? Otro tipo de terapia que se utiliza también es la terapia de estimulación transcranial. En este caso se utilizan estímulos de 1 a 2 miliamperios con corriente directa,
con sesiones igual de 10 a 20 minutos diarios, y el objetivo específico de estimulación es la región dorsolateral prefrontal y el área auditiva primaria. Igual, esto es con la intención de disminuir la tasa de disparo espontáneo de las neuronas a este nivel, y también el incremento de la hiperexcitabilidad de estas neuronas, ¿no? En general, pues se menciona que no es realmente concluyente este tipo de terapia. En algunos pacientes ha mostrado mucho éxito en algunos estudios que se han encontrado, pero en otros no, realmente no hay una significancia estadística, y bueno, pues realmente es algo que todavía requiere pues muchísimos más estudios para poder ser utilizado. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estuve haciendo la revisión de este tema, pues es, digo, finalmente la tecnología hoy por hoy nos ha invadido en todas las áreas, y quién no tiene un teléfono inteligente, y casi nos da también ansiedad si ya no lo tenemos en la mano, ¿no? Y definitivamente existen muchas aplicaciones que se pueden bajar en los teléfonos, no solo los de Apple, sino también los de Android, que sirven para ayudar a los pacientes que tienen un acúfeno, ¿no? Y como ya mencionaban hace un rato, muchos de los pacientes tienen al doctor Google de cabecera, y entonces empiezan a buscar y encuentran este tipo de aplicaciones que en muchos casos, bueno, pues de manera, digamos, incidental, se ha reportado que sí les mejoran y sí les ayudan para disminuir estos problemas, ¿no? Dentro de las que más se mencionan en una encuesta que se realizó obviamente en Estados Unidos, es una que se llama TEP, que es Tinnitus Air Program. Esa es de Android. Y bueno, lo que utiliza esta aplicación es música, pero que está filtrada. Le quitan ciertas frecuencias, entonces el paciente que tiene el acúfeno la escucha y resulta que disminuye ese acúfeno, ¿no? Y otros son las terapias con sonidos, como el Tinnitus Pro y el Tinnitrax, que estos sí son de Apple, que mejoran también, ¿no? Son sonidos que le sugieren al paciente estar escuchando, y también es como una desensibilización que les provoca al paciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos jóvenes que tienen esos acúfenos, a veces por exposición al ruido, pues les utilizan y han mencionado que les funciona. Las conclusiones que podemos sacar de esto, pues es que el tratamiento definitivamente tiene que ser integral, valorar al paciente de manera multidisciplinaria, tratar específicamente las comorbilidades que el paciente presente, si tiene hipertensión arterial, vamos, todo lo que ya se le ha mencionado, que evidentemente este tipo de tratamiento requiere tiempo, que no podemos ver al paciente en 15 minutos y ya, que requerimos mucho paciencia, escuchar al paciente, pues tratar de resolverle al máximo sus dudas y todo aquello que le causa ansiedad, ¿no? Porque muchas veces pues nosotros somos más generadores de acúfeno al decir, eso no me lo diga, o eso no importa, sino realmente darle la oportunidad de expresarse, y es muy importante el apego al tratamiento por parte del paciente. Muchos pacientes, como decía la doctora, toman el tratamiento 7 días y quieren que ya se disminuya o se quite el síntoma. Entonces es muy importante explicarle que generalmente este tipo de tratamientos son largos, que requieren por parte de ellos su participación, y bueno, que realmente estén tomando lo que se les indica, como se les indica, y sobre todo eso, ¿no? La parte del consejo que finalmente ya ampliamente se ha hablado, que disminuye muchísimo la ansiedad, el miedo y todo lo que genera el síntoma en este tipo de pacientes. Les agradezco mucho su atención. No sé si